Bueno, para formar una reflexión sobre todo el proceso de aprendizaje durante la cátedra de contenido escolar en la matemática, así como de la cátedra de didáctica de la matemática, me parece fundamental entender que todo esto es una construcción. Ha sido un proceso de construcción en este proceso formativo, eh, tanto los contenidos como este año la didáctica, y entender que no es de un carácter definitivo, ¿no? Entender que no es, bueno, esto ya lo aprendí y ya está, esto es lo que soy ahora, sino que esto lo debo continuar trabajando para continuar construyendo este yo docente que quiero ser, construir esa, esas herramientas y poder ponerlas en práctica el día de mañana en un aula. Eh, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complejo, implicaron muchísimos desafíos, muchísimos errores de los cuales he logrado aprender y ha implicado en una primera parte para mí poder desconstruir lo que yo consideraba como la matemática en la escuela, lo que yo aprendí en mi trayecto en la escuela primaria, una matemática que es rígida, cerrada, que solo se hace procedimientos, en donde se aprende a través de la memorización y de la aplicación de operaciones. Y desconectarme de eso y poder ver la matemática desde otro foco fue muy difícil. Quiero retomar un par de cuestiones que se hablaron en el CIEMAT, en las conferencias. Eh, Esto de que consideramos, ¿no?, estas ideas que tenemos, estas concepciones sobre la matemática en la escuela, que es aburrida, que es difícil, que es compleja, que no sirve, que siempre tiene que ser llevada a específicos lugares para que sea entendible. Por ejemplo, siempre relacionarla con la vida cotidiana y por ahí a veces dejamos de lado las verdaderas nociones matemáticas eh, y el conocimiento matemático, que también es importante aprenderlo. Eh, y nosotros tenemos esa construcción, ¿no?, de la escuela que asistimos, a la que nosotros vivimos. Y retomo un par de cosas que había dicho Vilela sobre cómo nosotros nos vemos todavía en esa aula en la que estuvimos, y pensamos que la escuela va a seguir siendo así, y que los estudiantes y las estudiantes son como éramos nosotros y que sus contextos son similares, y entender que todo esto cambia, que la educación se va transformando, que los niños y las niñas también, que no todos aprenden igual, y que es muy importante poder analizar, ¿no?, esta concepción que tenemos de la matemática, que yo tengo de la matemática, y construir una matemática con sentido, ¿no? Encontrarle ese sentido a hacer matemática y a enseñar matemática y poder construir aprendizajes significativos. Ha sido, como digo, un proceso complejo llegar a eso. Eh, Todavía hay un montón de cuestiones que sé que debo continuar trabajando. Una de las grandes cosas que sé que debo trabajar es mi relación con la geometría. Yo creo que es un contenido que yo de por sí en la escuela primaria me costó mucho, eh, con la forma en la que nos daban las clases, con la forma en la que podíamos acceder a estos aprendizajes. eh, yo lograba de esa forma, parcialmente decir lograba que tener la validación de la docente con los demás contenidos, pero con geometría no. Y yo creo que eso fue una de las grandes cosas que a mí me hizo que no me gustara la materia. Y justamente esta concepción que yo tengo de que la geometría es difícil, de que me cuesta mucho, me ha impedido también construir un conocimiento nuevo sobre este contenido y sobre su didáctica, ¿no? Y es un desafío para mí poder construir eh, estas nociones geométricas y poder apropiarme de ellas. Es algo que me cuesta mucho. No espero que en algún momento tengamos la oportunidad de continuar trabajando. Espero en abril poder hablar de estos temas con Iskovich y profundizar sobre el trabajo geométrico, que como digo es algo que a mí se me dificulta. Y bueno, sé que es una cuestión también de compromiso y de profundizar un poco más en los marcos teóricos, volver a reaprender
como hoy entiendo que puedo aprender y no como lo aprendí en su momento. Ha sido un proceso sumamente enriquecedor trabajar en colaboración con mis compañeras, trabajar de manera individual, las diferentes instancias que me permitieron poner en práctica todo lo leído, encontrarle un sentido a la matemática que, que va más allá de la conclusión a la que yo había llegado en contenidos, ¿no? De que hacer matemática con disfrute es posible, pero hacer matemática con disfrute implica conocer todas estas cuestiones que atraviesan la matemática, ¿no? Que atraviesan la enseñanza de la matemática, lo que realmente sucede en un aula, cómo presentar un problema, cómo formular una consigna, cómo trabajar determinados contenidos, eh, las estrategias a utilizar, el trabajo colaborativo, la interacción entre pares, cómo formular cómo poder crear un espacio en donde haya una situación didáctica bien planteada, cómo poner en práctica una situación didáctica, cómo trabajar el contrato didáctico, cuestiones que yo no las había previsto el año anterior, por supuesto, porque estaba viendo los contenidos, ¿no? Esto es un proceso, pero que hoy en día me hacen entender que sí es posible hacer esa matemática con sentido y con disfrute, eh, y que solamente uno necesita, primero considero creer en eso, no perder el foco en lo que uno desea hacer, en lo que uno desea lograr y continuar trabajando, ¿no? Creo que es una cuestión de prueba y error, eh, intentar profundizar más en los autores, en retomarlos para poder planificar diferentes actividades, diferentes problemas y poder construir aprendizajes que realmente sean significativos, porque creo que eso es lo fundamental de la tarea docente, ¿no? De lo que por lo menos yo quiero ser el día de mañana, eh, una docente que logre crear un espacio para los y las estudiantes en donde puedan realmente aprender algo y algo que realmente les sea significativo, que, que les sirva, eh, no me refiero a para la vida cotidiana, sino que sea algo que realmente disfruten aprenderlo y la matemática no considero que hoy en día no considero que sea algo complejo o difícil o aburrido, sino que es un campo que simplemente ha sido desvalorizada por mucho tiempo y se han creado concepciones sobre la misma que uno tiene que lograr trabajar para desconstruir en el aula y por supuesto en uno mismo. Yo creo que lo esencial de la práctica docente es que uno siempre esté reflexionando sobre lo que hace, sobre las decisiones que toma, sobre cómo aprendió y cómo pretende aprender y enseñar, ¿no? Eh, eh, Retomamos cuestiones que tienen que ver con que el matriz de aprendizaje implica también cómo enseñamos, entonces yo tengo que trabajar en, en cuestiones que ya he trabajado, como ¿no? Todo esto de poder desconstruir esto que yo consideraba de la matemática y formar eh, nuevos conocimientos. eh, y bueno, como digo, continuar trabajando con la geometría, que es para mí uno de los más grandes desafíos, y lograr desprenderme de esa concepción que tengo para que lograr integrar esos contenidos, apropiarme de ellos y lograr reproducir, ¿no? Producir, digo, esas didácticas, esas nociones didácticas de la enseñanza de la geometría y poder entender en mayor profundidad cuestiones que todavía me cuestan. Eh, Realmente ha sido un proceso largo, como dije, sumamente enriquecedor para aprender, para poder formarme, un proceso formativo muy fundamental. Me parece importante, como para dar un cierre, tomar un poco de algunos autores que habíamos trabajado. A Paniza, por ejemplo, que habla de crear una situación de aprendizaje implica obligar a pensar, a argumentar, tomar los errores, ¿no? Como productivos, la interacción entre pares, las discusiones, ¿no? Todo ese trabajo es importante para crear esas situaciones didácticas de aprendizaje. Brousseau plantea la creación de consignas claras, la importancia de la devolución, ¿no? La fase didáctica y adidáctica, el contrato didáctico,
y cuál es la importancia de que los estudiantes y las estudiantes tomen sus propias decisiones, y eso es fundamental. Adriana Díaz es una de las autores con las que más resoné. Es particular porque he encontrado que a través de todo este proceso pude aprender a explicar, aprender a escuchar, a justificar y a pensar las clases como un intercambio real, eh, aprendiendo del otro y con el otro, y eso ha sido fundamental en mi proceso formativo. Todos los autores que hemos visto son muchos eh, y son ideas muy importantes para continuar trabajando. Yo sé que este proceso no termina acá, por lo menos sí en lo que es la cátedra, en lo que es en la carrera, pero es un trabajo que pretendo continuar porque es parte de la práctica docente, ¿no? Continuar formándose, y es la docente que yo deseo ser, y continuar profundizando en estas cuestiones, continuar aprendiendo, y particularmente seguir intentando con geometría hasta lograr formar esos conocimientos, lograr apropiarme realmente de esos contenidos y por supuesto desconstruir esa dificultad, esa concepción de que la geometría es muy difícil, eh, y lograr resonar con esas nociones didácticas de cómo trabajar la geometría. Es un proceso. Sé que hay cuestiones que he logrado y sé que también me queda mucho por trabajar aún. Eh, y bueno, eso es parte fundamental de un proceso de formación, ¿no? Que considero que no tiene un punto de finalización, sino que es algo constante. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Creo que voy a continuar aprendiendo muchísimo más, eh, incluso el día de mañana cuando esté en las aulas, y, y siempre con la intención de poder dar lo mejor de mí, y de que esos estudiantes y esas estudiantes aprendan de manera significativa, ¿no? Y llegar a esta conclusión de que había llegado en contenido de la matemática, de que hacer matemática con disfrute es posible, y ahora entiendo desde la didáctica que para hacerlo posible hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para crear esas situaciones y esos espacios en donde la matemática se vuelva un disfrute, en donde se pueda desconfigurar esta concepción de que la matemática es difícil, y una de las partes fundamentales es que uno logre desconstruir esas concepciones que tiene sobre la matemática.